Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. También quería comentarles que a partir de hace, creo que 3 semanas, ya nos pueden hacer favor de vernos a través de la plataforma de YouTube o en esta plataforma de Parmenas, a donde ustedes gusten. Y veo con mucho agrado, y les agradezco infinitamente, que se van sumando cada día más personas que nos ven tanto en una como en otra, y me han hecho algunos comentarios que he recibido a través de mi correo electrónico, cosa que les agradezco infinitamente. Bueno, si esto es así, fíjense que hoy tengo una serie de puntos que quisiera desarrollar en la medida de lo posible, para ver que espero sean de su agrado. Son 7 por lo que veo aquí. Primero, carta a Google sobre el Golfo de México. Segundo, conocerse no es morirse. Tercero, política criminal. Cuarta, tarifas en pausa. Quinta, brazos caídos en EUA, en Estados Unidos de Norteamérica. Sexta, manifestaciones en Estados Unidos de Norteamérica contra Donald Trump. Sexto, soberanía. Y séptimo, algo que cuando venía para acá escuché que dan como si fuera una primicia, pero que aquí ya se legisló sobre el particular, ley del fentanilo. Bueno, eso es allá. Ahora vamos a ver acá. Bueno, fíjense que vi una carta enviada por la Presidencia de la República a Google en la que se recomienda que continúe el nombre de Golfo de México y que se dé una explicación sobre lo que es la plataforma marítima, el mar patrimonial y todo lo relacionado con los mares. Cabe hacer notar que la zona económica exclusiva se extiende a 200 millas náuticas en términos del artículo 27 constitucional. Fíjense que a mayor abundamiento, aclaro que el fundador de esta materia de derecho marítimo en la Universidad Nacional Autónoma de México fue don Raúl Cervantes Ahumada. Él fue además el impulsor de ese mar patrimonial y razón por la cual fue nominado por la UNESCO como benefactor de la humanidad. Esa bandera después la recogió el licenciado Luis Echeverría y la hizo suya, pero quien fue el promotor, el iniciador de esa mar patrimonial fue don Raúl Cervantes Ahumada, que fue el coordinador del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1994, más bien hasta 1994, o sea, desde antes. Bueno, después le siguieron don Pedro Zorrilla Martínez, don Roberto Patiño Manfer, don Hugo Ítalo Morales, y otros más. Bueno, pero fíjense que es importante aclarar o destacar que don Raúl Cervantes Ahumada fue maestro y tuvo así sentados de alumnos, fíjense a quiénes: a Luis Echeverría Álvarez, a José López Portillo y a Miguel de la Madrid. O sea, el maestro era, ya les he comentado en alguna otra emisión, las bromas que nos hacía en clase, y la cual yo creo que estar allá arriba riéndose de la ignorancia que les pedíamos o que les tirábamos sus alumnos de posgrado. Bueno, fíjense que esto es tan importante como que no, a lo mejor la gente no lo sabía, pero ahora ya lo estamos comentando, quién fue el creador del punto importante del mar patrimonial. Insisto, don Raúl Cervantes Ahumada. Les voy a mostrar un libro cuando a él se le hizo un reconocimiento por haber cumplido 50 años de docencia universitaria en forma ininterrumpida. Y aquí tengo este libro, tengo otros más de él, pero mira, aquí está, por lo menos para que lo conozcan en fotografía, porque muchos tienen su libro clásico de títulos de operaciones de crédito. Yo también tengo ese y tengo otro de derecho de quiebras, pero bueno, no lo conocen. Sí lo conocimos en Tlaxcala, porque venía a dar clase de sistemas jurídicos contemporáneos. Él además fue el presidente del sínodo doctoral de don Ignacio Burgoa. Fíjense nada más hasta dónde llegaba el maestro. Y hablaba con mucha facilidad, traducía el francés como si estuviera hablando español. Ya les he comentado ese detalle. Bueno, fíjense que pasando al siguiente punto, así como en la secundaria
ya nos enseñaron en nociones de economía política en primero y secundaria, si no mal recuerdo, en civismo, el ciclo económico. Y este era producción, distribución, venta y consumo. Si eso lo trasladamos a la delincuencia organizada, fíjense nada más, o al narcotráfico, es producción, tráfico, narcotráfico, lavado de dinero. Y en el lavado de dinero se alimenta de tres grandes factores: el dinero de políticos, o sea, de políticos que se robaron, que lo desviaron y que lo tienen, y como no lo pueden meter bajo el colchón, lo meten otra vez al banco. Bueno, dinero de impuestos, o sea, comerciantes que no pagaron los impuestos que debían y que tienen el dinero en sus tesorerías de las empresas o en los bancos o en alguna otra inversión, pero lo tienen esos comerciantes. Y el dinero del narcotráfico. Entonces, fíjense que si vamos a la historia de la delincuencia, hace 80 años empezaron a sembrar amapola porque ese producto se exportaba a Estados Unidos para los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Después surgió la marihuana en los 60 y la heroína, y enseguida la cocaína. Y les empezó a dejar carretadas de dinero que antes no les producía, pero hoy descubrieron que sí. Bueno, ese dinero no lo pueden guardar, como dije hace un momento, bajo el colchón, y entonces lo empiezan a lavar primero en bancos norteamericanos. Vean lo que pasó con Wachovia Bank, que se pasó a Wells Fargo, y después empezaron a lavar cantidad de dinero. Y después, ¿a dónde creen que llegó? A Wall Street. Entonces, allá tienen el mal, no acá. Pero si les empiezan a cerrar la llave de lavado de dinero allá y acá, pueden hacer muchas cosas, pueden hacer una política criminal adecuada. Pero bueno, para llegar a eso, aquí les voy a mostrar unos libros que tengo sobre ese particular. Bueno, primero, La organización del crimen, de Mary McIntosh. Es un libro pequeño de unas 90 páginas y vale la pena leerlo con calma. Yo lo he leído algunas veces y se los he prestado a mis alumnos, sobre todo los de Tamaulipas, se los llevé y allá lo tenían. El mío después lo pude recuperar. Este otro, Marco Jurídico de Lavado de Dinero, de Pedro Zamora Sánchez. Aquí está. Y aquí viene inclusive la Operación Casablanca, que fue cuando se llevaron a unos ejecutivos de banco y de casas de bolsa a Estados Unidos y primero se los llevaron con todos los gastos pagados y después los metieron a la cárcel. Está en la página 83 de este libro. También vale la pena leerlo. Y aquí comentan cómo un día, lo que en esa época era la administración fiscal, ahora es el SAT, fue un hotel que se supone que estaba siempre lleno a su máxima capacidad. Y cuando llegaron las gentes de Hacienda, ¿qué creen? Solamente estaban los veladores. ¿Por qué? Porque estaban lavando dinero. No se imaginan cuántas estrategias llevan a cabo esta gente. Están vinculados con despachos de abogados en la capital de la República, algunos que existen acá en Puebla, y que ellos se dedican a hacerles todo el trabajo corporativo, o sea, les crean las empresas, un objeto social, les levantan sus actas y les daban el dinero en pocas palabras. Ahora ya está un poco más regulado con la ley antilavado, pero son tan ingeniosos que crean una empresa acá o las instalaciones y la semana que viene se cambian de domicilio. Entonces, como el SAT es un poco lento, cuando llegan ya no hay nada. Entonces, solamente a través de los mecanismos del sistema de administración tributaria los van persiguiendo. Pero eso es bastante delicado. También tengo este otro libro que es una Biblia. Historia General de las Drogas de Antonio Escotado. Aquí está, miren. Y tiene cosas, tiempo quiere uno para leerlo o releerlo con calma, porque tiene infinidad de cosas. Por ejemplo, aquí está en la página 449, los primeros experimentos con el alcaloide. Bueno, y así por el estilo, vale la pena eso de Colombia, porque está muy bien dado, pero de una forma estupenda.
Lo compré el último y después ya no lo volví a ver. La guerra de la cocaína. Aquí está. Un amigo mío me lo pidió, fui a la librería donde lo había comprado y ¿qué creen? Este había sido el último. Y ya no lo volvieron a editar y tiene cosas interesantísimas, como cuando llegaron a detener a Noriega y que se lo llevaron a Estados Unidos. Aquí está, Antonio Noriega. Aquí está en la página 141. Bueno, si esto es así, seguimos. También fíjense que un libro que me abrió mucho los ojos sobre este tema fue este del doctor Fernando Tenorio Tagle, El control social de las drogas en México. Aquí está. Yo lo conseguí con una vez que fui a dar clase al INACIP en lugar de el doctor José Zamora Gran, que se había ido a España, y fui a sustituir. Entonces ahí pedí lo conseguí. Está agotado. Ahora creo que hay un ejemplar en la biblioteca y casi no lo prestan. Y si lo prestan, están ahí pendiente para que no les vayan a robar las hojas. Es un libro muy codiciado. Me parece, según me comentó el doctor Tenorio, a quien tengo el honor de seguir porque fue mi maestro desde 1992-93, que lo van a volver a reimprimir. Bueno, este otro también de él, Ideas contemporáneas en torno a las drogas y sus consecuencias en materia legislativa. Aquí está. También está muy interesante, muy pequeño. Yo creo que en una semana se lee sin problemas. El siguiente punto que les quería comentar, el de, mm, ahorita como puse, mm, conocerse no es morirse. ¿Por qué? Porque ya habíamos referido, Estados Unidos, si ellos les llevan la droga a la frontera y ellos la distribuyen, también allá hay cárteles. Y el señor J. Jesús Lemus, no, J. Jesús Esquivel, aquí está, se tomó la molestia de hacer una investigación bastante buena en este libro y al final refiere en la página 231 lo que yo pude encontrar y desglosar en la forma en que ellos logran distribuir o manejar sus cárteles, motivo por el cual es un poco de entenderlos o reconocerlos o encontrarlos. Bueno, son 16 puntos. Son los brokers, que son los intermediarios. Después la atomización en cuentas bancarias. Enseguida el lavado de dinero, que ya vimos que lo hacen en los bancos y luego lo envían a Wall Street. La cuarta forma en la cual ellos llevan a cabo su estrategia de los cárteles de allá, distribuirlo a través de pandillas y pandillas de motociclistas y de camioneros. El quinto, narcas gringas, que eh, son ejecutivas de señoras de buen nivel, de grata presencia, venidas a menos y que las utilizan para lograr controlar o embaucar a los clientes. Entonces les ha dado buen resultado. El siguiente punto es las narcobodegas que tienen allá y que normalmente la rentan por un mes máximo y después se cambian de lugar. Bueno, también han encontrado otra forma para distribuir su mercancía ilícita a través de los narcoviejitos, que son, ustedes pueden entender, gente de la tercera edad que con tal de ganarse un dinero, ellos distribuyen la droga. Bueno, los narcoafricanos, igual, exactamente en las mismas condiciones. Los narcosajones, también gente que llega de Europa o de Inglaterra y que también, con tal de obtener la ciudadanía, vienen aprenden a distribuir la mercancía ilícita. Los narcogringos de noche son gente que solamente salen en la noche, distribuyen la droga y se regresan. Los table dance en la frontera, que solamente reciben pagos en efectivo. Y entonces, en el table dance, y si tienen la mercancía, sobre todo en Ciudad Juárez o en esos lugares, que distribuyen droga. Entonces, por eso es por lo que luego
cambian de lugar y los tienen que andar buscando. Bueno, el lavador de dinero con barriles de cerveza también son forma de encontrar en esos barriles ese, ese, esa mercancía. Los informantes que tienen y que están vinculados, ¿con quién creen? Estos informantes con la policía y que les va dando datos de quiénes son las personas que llevan a cabo ese desarrollo, esa distribución de la mercancía. Los mensajes encriptados, que también es común que haya abogados de los despachos de Estados utilizan mensajes encriptados. Y aquí ya también hay gente que también lo empieza a hacer de forma. Además es cosa que la Fiscalía General de la República pueda, en autorización judicial, mensajes encriptados. Hay despachos en México que lo hacen y también hay uno de hacer una cosa similar. Bueno, los con licencia y las penas bajas. ¿Por qué? Allá fíjense que no hay una individualización de la pena. O sea, normalmente son penas bajas, entran a la cárcel, están una temporada, salen y a qué creen que se van a volver a dedicar? A lo mismo. Pero de oportunidad. Se acogen ese beneficio con tal de que les reduzcan la pena. Por ejemplo, en el caso del señor Ociel, que le habían dictado una cadena perpetua, se la sustituyeron por 11 o 14, ya salió de nuestro país y lo trajeron y ya está en el altiplano. Entonces está este libro, aquí el señor J. Jesús Esquivel, que lo pueden encontrar en librerías de prestigio, para que no tengan mayor complicación. Tema obligado, lo referido por la Presidente, derivado de la conversación tenida con el señor Trump. Se reforzará la frontera norte con 10,000 elementos que tengo entendido que ya salieron, que se puso de acuerdo ya o le dio instrucciones al secretario de la Defensa y al el encargado de la Guardia Nacional para que de inmediato se vayan a la frontera y cumplan con la oferta, con el pacto llevado con Trump, sacar para el tráfico de armas de alto poder a México. Si ustedes ven National Geographic, hay una periodista que estaba viendo ayer que eventualmente se ha infiltrado y, claro, ha entrevistado a los narcos que son los distribuidores de las armas que vienen de Estados Unidos para acá. Y de ahí se derivó la operación Rápido y Furioso y otras más. Bueno, ambos equipos, los de Estados Unidos y los de acá, trabajarán en dos vertientes, seguridad y comercio. Eso ojalá y lo hagan. Y bueno, es un buen momento para que lo hagan. Los aranceles se ponen en pausa por un mes, pero para comprender esta política criminal, yo lo entendí cuando leí el libro del doctor Fernando Tócora. ¿Por qué? Porque cuando leí este libro, que por cierto en la semana lo volví a estar ojeando, no lo volví a releer porque tenía otras lecturas, y ahí entendí que el primer negocio que tiene Estados Unidos para con nuestro país es el de armas, después el de narcotráfico, después el tráfico de mujeres, o sea, tratantes de blancas, y después los que ustedes quieran. Pero para entender eso, primero hay que leer el libro este de Fernando Tócora, Política que no es la América Latina, Seguridad Nacional y Narcotráfico. Aquí está. Vale la pena, es de Cárdenas Editor y lo pueden conseguir en librerías de prestigio y si no, quizá en los libros usados. Pero también fíjense que para entender este problema de los aranceles, yo encontré estos dos libros de mi maestro, el doctor Jorge Víquer Velázquez, que fue nuestro en la Universidad Nacional Autónoma de México y que tiene estos dos libros, La nueva valoración aduanera y el Tratado de Libre Comercio. Aquí está. Esto de aduanero. Este todavía me parece mejor porque toda esa mercancía, ¿por dónde pasa? Por las aduanas.
Entonces, es correcto que vayan poniendo interés debido en la salud. No, eso empezó desde, creo que desde el señor Fox, en donde les dieron rienda suelta a todos a todas las aduanas. Y ahí empieza gran parte del problema nuestro. Ahora, por otro lado, fíjense que he visto con simpatía la amenaza de los latinos de huelga de brazos caídos y las manifestaciones que no se habían visto nunca en contra del señor Donald Trump por los latinos. Vean, las redes sociales captaron las imágenes de las manifestaciones que hubo en las principales ciudades. Eso no se había visto nunca y eso se llama, de acuerdo a la sociología jurídica, presión social, que eso fue lo que yo creo que el señor Trump empezó a resentir y creo que estaba excediéndose en sus pretensiones. Bueno, el siguiente punto es, escuché el comentario de la presidenta en el sentido de que la soberanía no se negocia. Es correcto, eso no está sujeto a discusión, pero para comprender totalmente el concepto de soberanía, comentó varios libros. Este de don Mario de la Cueva, Teoría General del Estado, y aquí está en la página 585, el desarrollo claro, puntual, del concepto de soberanía. Un libro muy bueno, aquí está, lo publicó, si no me equivoco, en la Universidad Autónoma de Puebla, hoy benemérita, y vale la pena, es un libro muy bueno. Yo todavía tuve el gusto, el honor de conocer a don Mario La Cueva. En 1976 vino a Puebla a un congreso, lo trajo el licenciado Macotela, me parece que se llamaba Javier Macotela, que era presidente de la Junta de Conciliación, y era un gran doctrinario en materia laboral, pero él había ido a hacer el doctorado junto con don Eduardo García Maínez a Alemania. Y cuando regresó, le encargaron el director de la época, a don Eduardo García Maínez, que hiciera un libro que fue el de introducción, y él hizo la idea del Estado. Otro libro que a mí me ha sido muy útil y yo lo recomiendo mucho porque lo he leído 3 veces, Génesis y Teoría General del Estado Moderno, de José López Portillo. Necesitan pasar del primer capítulo, entender lo que es la metodología aplicada a la teoría general del Estado. El señor era un hombre muy culto. Lástima que cuando llegó a la presidencia hizo todo menos lo que decía su libro. Pero el libro en sí es muy, muy valioso. La persona que yo tengo, pero cuando me lo llegan a pedir mis alumnos porque no lo encuentran. Y el otro que lo tengo en la casa de ustedes y otro que tengo, otro más, ya bastante usado y que se lo regalé a mi hermano cuando decidí estudiar Derecho. Y se lo compré, es de Ediciones Botas. Y bueno, el otro libro que sobre el concepto de soberanía es un libro de Roberto Vergali y Eligio Resta. Yo tuve el gusto de conocer a Roberto Vergali porque Tlaxcala hizo convenio con la Universidad de Barcelona y vino él a la Universidad de Tlaxcala y estuvo dando varias conferencias, o creo que un curso por ahí del 92, 93, y por eso tengo este libro, aquí está. Se lo recomiendo también ampliamente. Y bueno, cuando venía para acá, fíjense que oí algo que decían que era como primicia. Estaba en una entrevista a un abogado que conoce del derecho internacional y litiga en la barra americana de abogados. Lo importante es que él decía que mientras aquí están discutiendo en el Congreso del Infonavit, allá en Estados Unidos están ya discutiendo la ley del fentanilo. Bueno,
acá, por si él no se dio cuenta o no lo sabe, ni la señora Fernando Familiar tampoco, es que ya se hicieron reformas de salud y pueden confirmarlo en un correo, más bien es una página que se llama ordenjurídico.com y ahí están todas las reformas de todas las leyes habidas y por haber que tenemos vigentes en el país. Entonces, ya se formó eso en el liceo constitucional y lo dan ellos como primicia. Eso les pasa por no saber derecho. El derecho, señores, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, está en todo. Ustedes nacen, acta de nacimiento. Se casan, acta de matrimonio. Se divorcian, acta de divorcio. Se mueren, acta de función. Se pasa un alto, una multa. O sea, el derecho está en todas nuestras actividades cotidianas. Nada más que hay que saber derecho. El problema está en que los periodistas no saben derecho y por eso cometen atrocidades como esta que les estoy refiriendo. Ellos dan como si fuera lo último, algo que ya está acá. Eso les pasa por no saber, pero además tienen asesores. Lo que pasa es que yo creo que no les hacen caso. Inclusive les dan clases de derecho, pero a lo mejor, bueno, el derecho es amplísimo, nunca acaba uno de aprender todo lo que hay respecto al derecho y cada día van saliendo nuevos libros, nuevas leyes, hay que estar o procurar estar al día en lo que está sucediendo. Y si esto es así, ya no tengo ninguna otra cosa que comentarles, vamos a esperar a ver qué sucede con el señor Trump y con las actividades que despliega nuestro país en el pacto llevado a cabo ayer para que en este mes que se dio de gracia para las tarifas, las tasas, para que no entren en vigor esos aranceles y a ver qué sucede para el próximo. Esperemos que lleguen a un entendimiento, tanto el señor de allá como la presidenta, porque además sí le vi a la presidenta ayer una mano de hierro dentro de una guante de seda y ella con habilidad, espero que le haga caso el señor Trump, porque creo que el señor Trudeau, creo que ese sí está en un serio problema, porque empezó muy beligerante y después ya como que está bajando de tono. Vamos a ver qué pasa, estamos expectantes. Si es así, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.